Legisladores y legisladoras, muy buenos días. Me da mucho gusto verlos aquí nuevamente. Tenemos en el orden del día para esta segunda reunión ordinaria de este 11 de agosto en este recinto. Lista de asistencia y verificación de quórum. Tenemos la presencia, por ahí secretario, tienes el dato de los que están asistiendo esta mañana para que quede. ¿Quién tiene la lista? Si no, yo paso la lista de asistencia. Si lo tienes por ahí, por favor. Bueno, si no. Bueno, Julen Rementería, servidor presente. Higinio, el senador Eduardo Ramírez viene en sustitución. Guadalupe Murguía, viene la senadora Indira, que está por incorporarse en un momento más. El diputado Rubén Moreira. Diputada Dolores Padierna, Alejandro Armenta Mier, Marta Lucía Micher Camarena. Ok. Rocío Barrera Vadillo, Manuel Pavel Jarero Velázquez, la diputada Adela Piña Bernal, Dulce María Sauri Riancho, Marta Tagle Martínez, Genoveva del Carmen Bañuelos de la Torre. Cómo no. Joel. Perdón, ya me lo habían puesto aquí, no lo había visto, disculpa. Verónica Noemí Camino Farjat. Olga Patricia Sosa Ruiz. Somos 9 asistentes, por lo tanto hay quórum legal para sesionar. Le pediría a la senadora Indira, a quien además damos la bienvenida, si fuera tan amable de poder ayudarnos dando lectura al orden del día para, en su caso, someterlo a aprobación de la comisión. Claro que sí, senador presidente. Doy lectura al orden del día de la segunda reunión ordinaria del 11 de agosto del 2020 de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente. Punto número 1, lista de asistencia y verificación de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los órganos del Poder Judicial de la Federación y a los órganos de los poderes judiciales locales a implementar y o fortalecer las medidas que garanticen la impartición de justicia en línea en el mayor número de materias y procesos posibles. Punto número 4, proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para garantizar el derecho a la protección de datos personales. Punto número 5, proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar un programa que facilite que las y los trabajadores de la salud otorguen sus testamentos ante notario público durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por la enfermedad causada por el virus COVID-19. Punto número 6. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del orden federal y local en materia de protocolos de seguridad de unidades hospitalarias y equipo de protección del personal médico para atender y tratar a la población infectada con el virus COVID-19. Punto número 7. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del orden federal y local a prevenir e investigar convocatorias a reuniones que tengan como objetivo concentrar de forma masiva a personas para contagiar y propagar la enfermedad por el virus COVID-19.
Punto número 8. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que se unifiquen las medidas y protocolos de protección civil para garantizar la seguridad a la población durante la temporada de huracanes, ciclones y tormentas tropicales. Punto número 9. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del orden federal con relación al homicidio del juez Uriel Villegas Ortiz. Punto número 10. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades en materia de desaparición forzada de personas. Punto número 11. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver los asuntos a su cargo relativos al incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Punto número 12. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a sus homólogas en las entidades federativas a prevenir el embarazo en adolescentes. Punto número 13. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos locales para homologar el delito de feminicidio y en materia de violencia feminicida. Punto número 14. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en conjunto con las Secretarías de Cultura, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Defensa Nacional, así como con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, continúen con el proyecto Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec. Punto número 15. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar, al INAPAM y a la CNDH para garantizar los derechos de las personas adultas mayores. Punto número 16. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a continuar fortaleciendo el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Punto número 17. Proyecto de dictamen por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a la vigencia y funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Punto número 18. Proyecto de dictamen por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a la vigencia y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Punto número 19. Asuntos generales, en caso de haber alguno. Y punto número 20. Clausura. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora. Daríamos pues entonces inicio al desarrollo del orden del día. Adelante, señor. A ver si se le puede acercar un micrófono. No va a llegar. Micrófono, pero muchas gracias. Ahora con cubrebocas sí se ocupa. Presidente, bueno, quisiéramos plantear que el punto 16 pudiera retirarse hoy del orden del día, porque, bueno, en primer lugar, en aras de transitar con el resto, pero el argumento principal tiene que ver con que exactamente igual hay un dictamen ya en la tercera comisión. Es el mismo punto y ya se dictaminó en la otra comisión. Básicamente ese es el argumento principal. Hay otros, pero ese sería. Estamos hablando nada más para tener claridad. Es el que tiene que ver con el punto de acuerdo porque se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a continuar fortaleciendo el funcionamiento. ¿De eso estamos hablando? No, es el relacionado con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sí, yo creo que es la misma, es el mismo. Esa es la segunda parte. Presupuesto a la Comisión de Víctimas. Sí. Y lo que está pidiendo es en función de que ya se está dictaminando, está dictaminando. Ya se dictaminó en la Comisión Tercera. Ok, bueno. Esta es la... De acuerdo, pues haríamos la propuesta. Bueno, tiene el uso de la voz, diputado. ¿Tiene que ver con relación al orden del día? Adelante. Entiendo que este bloque de puntos de acuerdo todos son a favor, por eso las intervenciones de cuáles
proponemos que se saquen porque no estamos a favor. Yo también quiero presentar el tema número 14, donde la senadora Xóchitl Gálvez está presentando una solicitud de un asunto de la Ciudad de México. Creo que este asunto le toca más bien a la Asamblea Legislativa, al Congreso Local de la Ciudad de México. Son temas que, la verdad, muy específicos de la ciudad, que tal vez los de otros estados no estén familiarizados, y creo que es un tema local, primero. Segundo, está solicitando una consulta para un proyecto urbano. Quiero decirle que en la capital del país hay una normatividad muy estricta, muy nueva, por cierto, en relación a los impactos ambientales, y que la doctora Claudia Sheinbaum lo ha seguido al pie de la letra. Ella no necesita exhortos, ni excitativas, ni llamadas para cumplir la ley. Es una jefa de gobierno que está respetando escrupulosamente estas leyes. Entonces, yo diría que este asunto se mande a la Asamblea Legislativa o Congreso Local de la Ciudad de México. Ok, yo quisiera solo puntualizar que efectivamente ha sido encomendado no solo a esta comisión, sino a las 3 comisiones, a la primera, segunda y tercera, que se puedan, digamos que atender aquellos asuntos en los que haya acuerdo, para que pueda llevarse al pleno y tratar de desahogar la mayor cantidad de temas. Esa era un poco la intención. Habíamos entendido que con los técnicos con los que se está peloteando estos asuntos durante la semana, podría haber ese acuerdo. Entiendo pues que pudiera ser, como usted lo dice, un asunto más de la ciudad que de otro orden. Sin embargo, eso no obsta para que pues, cualquier legislador o legisladora, cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los legisladores de la Cámara de Diputados o de Senadores pueda hacer un punto de acuerdo por algún tema que él juzgue necesario tocarse en una sesión precisamente del Congreso de la Unión o en la comisión permanente, ¿no? Entonces, sin embargo, atendiendo a esta intención de la mesa directiva de que podamos transitar, porque aquí evidentemente este dictamen, con esto que usted menciona, pues se votaría en contra si subsistiera en el orden del día, y entonces tampoco se podría llevar al pleno. Tendríamos que proponer, en todo caso, su desechamiento en una sesión posterior para que, poderle dar trámite. Porque hay que recordar que la obligación que se tiene, y bueno, entendiendo que nadie está obligado a lo imposible, pero es de que se puedan ir resolviendo o bien para que prosperen o bien para que se discutan y se determine lo que corresponda, o en otro tercer caso para que se puedan desechar las propuestas. En este caso no tenemos la posibilidad de desecharlo porque no hay un dictamen de desechamiento, entonces yo creo que lo conducente sería en este momento nada más retirarlo del orden del día, pero sí dejar hecha esta puntualización, ¿no? Porque me parece a mí que el derecho de cualquier legislador, de los que estamos aquí incluidos, de todos absolutamente, de cualquier partido, es la posibilidad de incluir los puntos que se quieran tratar en la agenda, más allá de la competencia que tienen, porque hemos tocado, y no es la primera ocasión, que se tocan puntos que tienen que ver con asuntos estrictamente locales o de estados o incluso de algunos municipios, con lo cual pues no tendríamos por qué tener objeción. Pero más allá de ese argumento que de entrada yo no compartiría, lo que sí comparto es la intención de que podamos darle cauce a esta reunión para que salgamos resolviendo tal como se nos ha pedido, con la intención de lograr los acuerdos y sacar los que se puedan sacar, porque en tendría que ser una posterior sesión, entonces planteando su desechamiento. La diputada Marta Tagle. Sí, senador, gracias. Efectivamente, me parece que entrando en la discusión del orden del día hay que tratar los temas como tal, sin entrar al fondo, porque todavía no estamos viendo cada uno de los dictámenes. Y en la sesión pasada y en esta, de la comisión, de esta primera comisión, justamente se han traído al orden del día aquellos dictámenes que generan consenso tanto para votarse a favor como desecharse.
y ese trabajo se ha venido haciendo justamente en una serie de trabajo con los técnicos para poder llegar a la presentación de estos que son consenso. No todos ellos están a favor, algunos incluso son dictámenes para desechar diferentes puntos de acuerdo, y en ese sentido, de manera particular, en el que plantea la diputada Dolores Padierna, me parece correcto lo que usted plantea. No se puede en este momento desechar porque el proyecto de dictamen no viene en ese sentido, se retira del orden del día, como sucedería con el que está pidiendo también la senadora, para poderlo discutir en una siguiente sesión, porque eso es como hemos venido operando con respecto a la discusión del orden del día. Y yo sí me gustaría insistir en que en esta soberanía se han hecho exhortos a los diferentes gobiernos y congresos, no importando que sean otros estados y sean temas locales, justamente para eso existen estos exhortos y puntos de acuerdo, y me parece que si hay una legisladora con interés de llamar la atención sobre un punto que está sucediendo en la Ciudad de México, nos corresponde en esta comisión y por supuesto en el Pleno discutir al respecto. Creo que no se puede limitar el derecho de ningún legislador o legisladora a tratar un tema de interés de la ciudadanía, en este caso de la Ciudad de México, pero que por supuesto está representada en este Senado de la República. Gracias. De acuerdo, diputada. Coincido con usted. Vamos entonces con estas dos observaciones que se nos han hecho para poder retirar del orden del día el punto 14 y el punto 16. Presidente, yo tengo otra. Adelante, por favor. Muchas gracias. En el punto número 7 hay un punto de acuerdo por el que se exhorta. Ok. No, es que no lo quiero retirar. Lo quiero modificar. ¿Me espera que vote? Hay una propuesta, es que eso les quiero comentar, porque a lo mejor algunos tienen, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 modificaciones a resolutivos planteados de origen con los grupos de trabajo. Por cierto, modificaciones que han sido también otra vez consensadas con sus técnicos. Entonces yo diría, si pudiéramos dar paso a la aprobación del orden del día, y estaríamos ya en el momento del punto respectivo haciendo el planteamiento del acuerdo modificado. ¿Sí? Entonces, le pediría respetuosamente a la secretaria Indira si nos puede someter a votación el orden del día excluyendo los puntos 14 y 16, haciendo el corrimiento respectivo de los puntos subsecuentes. Claro que sí, senador presidente. Someto a la consideración de esta comisión la aprobación del orden del día, retirando los puntos número 14 y el punto número 16. Quienes se encuentren a favor de la aprobación, favor de hacerlo levantando la mano. Quienes se encuentren por la negativa. Unanimidad. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad el orden del día. Ok. Hecho esto, me permitiría, si no tienen inconveniente, que nos pueda presentar en el punto número 3 la propuesta de acuerdo, si le pudiéramos autorizar el uso de la voz al secretario técnico para que nos los pueda poner a consideración y en su caso someterlo a aprobación. Adelante, por favor, secretario. Presidente, el punto de acuerdo es un resolutivo. No se oye bien, ¿eh? No tienes ahí. Entonces, pues échale un poco más de potencia. Más potencia nada más. Punto de acuerdo resolutivo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos del Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas a implementar y o fortalecer las medidas que garanticen la impartición de justicia en línea en el mayor número de materias y procesos posibles. Esa es la propuesta de acuerdo, es una propuesta de acuerdo como ya les explicábamos que ha sido consensada con todos los técnicos y no hay ningún comentario, la someteríamos a votación para ser aprobada en su caso. Secretaria, si nos ayuda. Claro que sí. Quienes se encuentren a favor de del punto de acuerdo, favor de realizarlo levantando la mano. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad, senador presidente.
Ok, pasamos al número 4, el proyecto de orden del día. Ahí no hay modificaciones al resolutivo. Entonces, si lo quiere leer, por favor, secretario, para poner a consideración de la comisión. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que en el ámbito de sus facultades garanticen y fortalezcan todas las medidas de seguridad preventivas y correctivas respecto al derecho a la protección de los datos personales de los servidores públicos que han cumplido con la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Sí, si no hay ningún comentario, sometemos a votación. Es el punto número 4. Quienes se encuentren a favor de la aprobación del punto número 4 del orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quienes se encuentren en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad, senador presidente. Gracias, secretario. En el caso del punto número 5, ahí sí hay una modificación al acuerdo propuesto, entonces me permitiría pedirle al secretario que lea el acuerdo ya modificado para someterlo a la consideración de todos ustedes. Quedaría, primero, se desechan 2 proposiciones con punto de acuerdo expuestas en el apartado segundo del dictamen, relativas a la implementación de un programa que facilite que las y los trabajadores de la salud otorguen sus testamentos ante notario público durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Ok, esa es La modificación. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este punto de acuerdo con la modificación que fue previamente leída por el secretario técnico, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. En contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, senador presidente. Damos paso al punto número 6. En este no hay propuestas de modificación respecto al texto original del acuerdo. Secretario, si nos hace favor. Sí. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan las supervisiones de los protocolos de seguridad de las unidades con reconversión hospitalaria y aquellos centros de atención temporal COVID-19 para la atención y tratamiento de la población infectada con el virus SARS-CoV-2 COVID-19, con la finalidad de garantizar las señalizaciones y espacios para las rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad y puntos de reunión en caso de sismo, incendio o cualquier otro evento natural u ocasionado por error humano. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y a sus homólogas en las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones inspeccionen el equipo de protección de las y los trabajadores de la salud a fin de que estos cuenten con lo necesario para atender y tratar de manera segura a la población infectada con el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Ok, es el punto. Perdón, Nada más senadora. un pequeño comentario. Quizás en la transmisión en vivo no se escuche el secretario por falta de micrófono, ¿no? Entonces nada más. Estoy muy bajo. Digo que quizás no se escuche en la transmisión en vivo lo que lee el secretario porque no tiene micrófono. Bueno, eso sí es verdad, lo escuchamos aquí, tal vez no haya. ¿No tendrá por ahí de casualidad algún micrófono inalámbrico que nos haga favor o acercarse más a uno, secretario? El asunto es cómo se lo llevamos. Es que no se puede mover por la Ya que estás solito por allá y todo, si lo haces sin él. Si no te me acercas. Es que el problema es que la computadora está manejando desde allá. Así, con esa voz de tenor. Bueno, este sí lo alcanzó a escuchar, ¿verdad? Sí. Bueno, este ya lo dio lectura. Podríamos a consideración de ustedes, este es el punto número 6 del orden del día. Claro que sí, senador presidente. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este punto de acuerdo, favor de realizarlo levantando la mano. Gracias. Quienes se encuentren en contra,
Abstenciones. Se aprueba por unanimidad, senador presidente. Muy bien, damos paso al punto número 7. Ahí sí hay una propuesta de modificación, que es la que le daríamos lectura para ponerla a consideración de todos ustedes. Secretario, con toda la fuerza de los pulmones. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de sus homólogas estatales a que refuercen las campañas informativas sobre las serias consecuencias de realizar reuniones que tengan como objetivo contagiar y propagar el virus SARS-CoV-2 y evitar con ello dichas concentraciones masivas de personas entre la población. Todo. Ok. Está a la consideración de todos ustedes. Ese punto número 7, secretario. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este punto de acuerdo con la modificación previamente leída por el secretario técnico, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes se encuentren en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad, senador presidente. Damos paso al proyecto número 8. Es también un acuerdo modificado. Secretario, por favor. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil para que en el ámbito de sus atribuciones se garantice la seguridad de la población durante la temporada de huracanes, ciclones y tormentas tropicales. Es todo. Ok, secretaria, si nos hace favor. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este punto de acuerdo con la modificación correspondiente, favor de realizarlo levantándole la mano. Gracias. Quienes se encuentran en contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, senador presidente. Gracias, secretario. Damos paso al punto número 9. Secretario, si nos hace el favor de leer. Este contiene también una propuesta modificada, ¿de acuerdo? Que ponemos a su consideración. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena de forma enérgica el homicidio del juez Uriel Villegas Ortiz y de la ciudadana Verónica Barajas. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a instrumentar las medidas de ayuda, protección, asistencia y reparación integral como víctimas indirectas a favor de las hijas menores de edad del juez Uriel Villegas Ortiz y la ciudadana Verónica Barajas. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Protección Federal, a sus homólogos en las entidades federativas, para que brinde atención prioritaria a la protección de jueces y magistrados. Gracias, secretario. Ponemos a consideración, secretaria, el punto número 9. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este punto de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quienes se encuentren en contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, senador presidente. Punto número 10, secretario, también contiene un acuerdo modificado. Si nos hace favor darle lectura. Con gusto, presidente. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda y toda vez que ha concluido el tiempo para recibir la retroalimentación del proyecto de protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, rindan un informe sobre las propuestas recibidas y la fecha de aprobación de este. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a la Fiscalía General de la República, a las Fiscalías y o Procuradurías de las entidades federativas y a los gobiernos de las entidades federativas a que continúen con los esfuerzos de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada e identificación humana de personas desaparecidas, cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias e indispensables acordadas por la Secretaría de Salud. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a instalar mesas de trabajo con autoridades, familiares de las víctimas, colectivos y defensores de derechos humanos para revisar los avances en el cumplimiento de los compromisos anunciados por el Gobierno federal, siguiendo instrucciones presidenciales el 30 de agosto de 2019 en materia de desapariciones de personas. Es todo. Gracias, secretario. Ponemos a consideración. Desea hacer un comentario. Perdón. Quisiera tomar la palabra con respecto a este. Bien, al ser la promovente de este punto en México, quiero platicarles que en México hay 73,201 personas no localizadas
en su cifra más reciente reportada por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ante el dolor que acompaña a las víctimas indirectas de desaparición en México, es necesario que a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Fiscalía General de la República y las fiscalías de las entidades federativas continúen con los esfuerzos de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada e identificación humana de personas desaparecidas, cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias e indispensables acordadas por la Secretaría de Salud. Sabemos que la desaparición de personas representa un grave daño a la sociedad y a la paz pública. Desafortunadamente, el incremento de casos lamentablemente se ha normalizado. Nos encontramos con decenas de anuncios en las calles, transporte público y redes sociales buscando con gran dolor a familiares y amigos. Es momento de que redoblemos los esfuerzos para poner fin a la angustia que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país. Y aquí hago un paréntesis y digo por qué lo ingresamos. Yo soy de Tamaulipas y es uno de los estados, junto con Jalisco, que encabezan la lista de desaparecidos. Hay miles de familias sufriendo, superando los 10,000 desaparecidos, y que la sociedad cuente con el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. También así para niñas y niños desaparecidos. Es cuanto, senador presidente. Muy Gracias, amable. senadora. Creo que la senadora Citlali quería hacer uso de la voz. Sí, gracias, presidente. No, nada más reiterar que este punto me parece que se vuelve importante. Se juntan varias proposiciones de acuerdo, entre las que plantea la diputada y también varias senadoras que pues en específico pedimos que se pueda abrir una mesa con distintas secretarías, ya que hace un año el presidente hizo una serie de compromisos, algunos se han ido cumpliendo, pero hay otro que especialmente le preocupa a las familias y a las víctimas, y es el poder hacer los trámites necesarios como Estado mexicano para que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU pueda recibir o atraer casos en México. Es un tema que pues está ahí el compromiso desde el presidente, pero no se ha resuelto por parte de algunas secretarías, y bueno, es una demanda de familiares que se abra esta mesa. Entonces, nada más agradecer que se hayan podido hacer las adecuaciones del exhorto en cuanto a agregar a esta mesa la Consejería Jurídica, y bueno, solo era reiterar eso que decía la diputada. Creo que en conjunto todas las proposiciones que se abordaron sobre el tema en la permanente quedan muy bien incluidas en este resolutivo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora. Entonces pondríamos, si no hay alguna otra intervención, a consideración del punto. Claro que sí, senador presidente. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este punto de acuerdo con las modificaciones correspondientes, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quienes se encuentren en contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, senador presidente. Gracias, secretaria. Damos paso al siguiente punto del orden del día. Secretario, le pido por favor que nos lea el resolutivo. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva de forma pronta y expedita los amparos cuyos hechos se refieran al incendio ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en 2009. Si hay algún comentario, si no, daríamos paso a recoger la votación, secretaria. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este punto de acuerdo, favor de hacerlo levantando la mano. Gracias. Quienes se encuentren en contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, presidente. Gracias, secretaria. El punto número 12, secretario, si nos hace favor de leer, aquí hay una propuesta de modificación que también fue pactada con los técnicos de todos los legisladores. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y a sus homólogos de las 32 entidades federativas para que fortalezcan las estrategias y programas para la prevención del embarazo en adolescentes con respeto a los derechos humanos, particularmente a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Hay algún
¿Algún comentario? Si no, recogemos la votación. Por favor, secretario. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este punto de acuerdo con las modificaciones correspondientes, favor de realizarlo levantando la mano. Si hubiera alguien en contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretaria. El número 13, por favor, secretario. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos locales para que en el ámbito de sus competencias armonicen sus marcos normativos en materia de tipificación del delito de feminicidio, conforme a lo estipulado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal y los tratados internacionales, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones y a los compromisos internacionales de los que México es parte, así como para garantizar el derecho de las mujeres y niñas al acceso a la justicia. Gracias, secretario. ¿Algún comentario? Si no, pasa. ¿Está incorporada? Sí. Ok. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este dictamen con las modificaciones correspondientes, favor de manifestarlo levantando la mano. Si hubiera alguien en contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, presidente. Pasaríamos al punto 15. antes 15, ahora 14 del orden del día. Senadora secretaria, secretario, así nos puede, por favor, leer los resolutivos. Punto de acuerdo primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Bienestar y a la directora del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que en el ámbito de sus facultades actualicen el registro único obligatorio de las instituciones públicas y privadas de atención a las personas adultas mayores a efecto de tener certeza sobre su ubicación y pueda cumplir con sus funciones de verificación sobre las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida en los centros de atención a los adultos mayores. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el uso de sus facultades lleve a cabo las acciones pertinentes para fortalecer la labor de inspección y vigilancia de los centros de asistencia social, casas hogar y albergues para personas adultas mayores con el objeto de prevenir violaciones a sus derechos humanos. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a las y los titulares del Ejecutivo Federal y de las 32 entidades federativas para que a través del titular de la Secretaría de Salud Federal y sus homólogos en las entidades federativas, a fin de que se dé cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM 031 SSA 3-2012 y se garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 entre los adultos mayores que residen en asilos. Es todo. Gracias, secretario. Si no hay ningún comentario, pasaríamos a recoger la votación. Por favor, secretaria. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este punto de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. En contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, presidente. Gracias. Secretario, si nos hace favor dar lectura al resolutivo, el siguiente punto en orden del día. Sí. Punto de acuerdo primero. Se desechan 6 proposiciones con punto de acuerdo expuestas en el apartado segundo del dictamen relativas a la vigencia y funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Segundo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ok, si no hay comentarios, pasaremos a recoger la votación, por favor. Quienes se encuentren a favor de la aprobación de este de este proyecto de dictamen, favor de realizarlo levantando la mano. En contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad. Y damos paso al último punto en el orden del día respecto a temas agendados con anticipación. Secretario, si nos hace favor de plantear resolutivo. Punto de acuerdo primero. Se desechan 3 proposiciones con punto de acuerdo expuestas en el apartado segundo del dictamen relativas a la vigencia y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Segundo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. No hay ningún comentario, secretaria, si nos hace favor
Las y los senadores que se encuentren a favor del desechamiento de diversas proposiciones del punto de acuerdo leído por el secretario técnico, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quienes se encuentran en contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. No sé si habría algún asunto general que quisieran comentar, diputados, ¿no? ¿Alguno? Sí, por favor, siguen. Prende su micrófono. Senador presidente, muchas gracias por permitirme la palabra. A mis compañeros diputadas, diputados, senadores, solicito la intervención de esta comisión, ya que pues hay principal atención en un asunto que está aquí en esta comisión, que está en el punto número 73 y que es de extrema urgencia porque se han comenzado las elecciones en el estado de Hidalgo, donde soy originaria, y nosotros aquí en esta comisión permanente expusimos un punto de acuerdo desde el mes de mayo y no se ha podido dar seguimiento. Yo sé que precisamente por el tema de la pandemia que no se había sesionado, pero esto es de verdad urgente porque en el estado de Hidalgo están estamos teniendo más casos, 118 casos confirmados siempre al día, tenemos ya 1,218 defunciones, los hospitalizados pues ya están pues de manera extrema. Se los comento para que podamos visualizar este punto. En esta semana se ha comenzado el proceso electoral. Nosotros como comisión pues tenemos que emitir una opinión. Aún así, aunque sea desechado o rechazado, que se tome en cuenta esta comisión para el Consejo de Salud, para el Instituto Electoral. Sabemos que estamos en esta pandemia y tenemos como legisladores que emitir una resolución. Yo estoy muy preocupada porque el proceso electoral, insisto, ha comenzado en esta semana. Los fallecidos pues están aumentando cada vez, 7,763 positivos, va en aumento, estamos en semáforo rojo y es muy importante que se emita pues esto, al menos para impulsarlo desde esta comisión, presidente. Yo le pido con todo el respeto pues una pronta resolución y que el Consejo de Salud emita, porque todavía está pues en este proceso. No es posible que en Hidalgo estemos teniendo elecciones, que ya todo este proceso y que las muertes vayan en aumento, que el semáforo esté en rojo, insisto. Por eso desde que comenzamos en esta comisión lo pusimos y bueno, pues que se tome en cuenta, que se busque que todos podamos emitir esta opinión y este acuerdo. Y yo espero que no sea rechazado por parte de nosotros, ya ahí será la competencia de las instancias y desde aquí también les pido principal interés a esta cuestión porque están aumentando los casos, las muertes y simplemente se decide hacer una elección con todo lo que conlleva esta situación. No es posible que no pongamos principal atención a la salud, que es lo importante. Las cuestiones políticas sí pueden esperar, ya hay en el Congreso local también los asuntos ahí para tener consejeros municipales y aún así Lorenzo Córdoba, el INE y muchas personas están diciendo prácticamente que no les importa la salud de los hidalguenses. Sabemos que en Coahuila también hay elecciones, sin embargo hasta enero va a ser el cambio. Aquí ya tenemos el cambio, es en septiembre, los presidentes municipales se van, pero hay también ya casos previamente de consejos municipales. Sí se puede, la cuestión es la voluntad y la cuestión es la salud de los hidalguenses. Presidente, con todo el respeto le pido que tengamos este asunto como prioritario porque ya está el proceso. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada. Tomamos nota, secretario, por favor, para que se pueda comunicar con la gente que ayuda a la diputada y nos diga cuál es el punto exactamente y poderlo poner a consideración de esta comisión. Con mucho gusto. No sé si hay algún asunto adicional. Si no, les rogaría si nos pudieran esperar. Están circulando
los dictámenes para su firma, para que pudiéramos ya dejar completamente requisitado el procedimiento y así puedan ser turnados a la mesa directiva para poderlos llevar a votación el día de mañana en la comisión permanente. Es solo cuestión de unos minutos, ya están por ahí la gente que nos ayuda recogiendo las firmas. Así que una vez, bueno, firmados, estaríamos clausurando la sesión, esta segunda reunión de la comisión, agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes su asistencia, reconociendo el esfuerzo que se hace por las condiciones que se tienen, pero bueno, agradecerles en todo lo que vale su participación aquí. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Días todavía. Ya quiero yo que sea tarde, no, todavía no.